¿Cuántos años de carrera? Esto siempre es tramposo y siempre miento con mi edad. Siempre, pero yo te diría que por lo menos 70. Le tengo mucho miedo al paso de los años. Eso es tremendo. Eres un hombre de fe. Profundamente. Creo que es lo que me mantiene entero. ¿Te casaste, Roberto? Mira, ¿hiciste una familia aquí en México? Aquí hay una cosa que toca mucho a mi corazón, porque hubo una mujer que llegó muy profundo a mi vida, que hace más de 20 años que partió, que fue Kitty de Hoyos. ¿Duraron muchos años juntos? Y compartiendo todo, Sí, angustias, desdichas, lo que sea. Yo recuerdo, fue la única mujer que me dio una bofetada. Estábamos... ¿Cómo es la voz? A ver, danos la voz del villano. Mira, hasta lo estoy pensando. Debe haber más bien una resonancia en el pecho, porque eso te da la pauta de que el tipo está absolutamente seguro de sí mismo. Bueno, mira, después de esta entrevista contigo tengo que ir al analista y a decirle, mire, tuve una entrevista con Matilde Obregón. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Matilde Obregón Sin Filtros. Dicen que si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Y a continuación al primer actor que les voy a presentar, lo he visto en teatro, lo he visto en cine, lo he disfrutado en cantidad de telenovelas. Y yo decía, ¿cuándo podré conocer a este tremendo señor? Y después pensaba yo, no, es un hombre muy culto, impone, tendrá buen humor, ¿cómo será? ¿Será cálido? Pero les voy a platicar que un día entrevisto a mi querida amiga Susana Alexander y me habla maravillas. Y me dice, es un tipazo, es mi mejor amigo, lo quiero, nos hablamos todos los días. Y bueno, hoy tengo la fortuna, porque ya se me hizo señora Susana Alexander, de entrevistar a su mejor amigo, al primer actor, Roberto D'Amico. ¡Qué bonito! Pero traes a la entrevista en nombre de Susana, que es una mujer capital en mi vida. ¿Verdad? Entonces, sí. Te decía un poquito antes de entrar a la grabación que si no hubiera encontrado yo a Susana en Inglaterra, hace más de 40 años, Matilde, que estábamos los dos como becarios del British Council, yo hubiera terminado en Uganda o en Sudáfrica, etcétera. ¿Cómo crees? Sí, notable, pero el encuentro con Susana fue muy... No te tengo que decir la personalidad de Susana. Sí. Fue muy determinante, porque además aquí en México hicimos tal cantidad de espectáculos juntos. Y tú sabes que después te quiero comentar algo que es un proyecto para este año. Por favor. De lo que más nos unió fue una temporada que hicimos en el Castillo de Chapultepec hace 42 años, Matilde, con Requiem por un Imperio, wow, recreando las vidas de Carlota y Maximiliano. Y allá hay una anécdota maravillosa con Susana Alexander, y tiene que ver un puro, creo, ¿verdad? Pero totalmente. Tú sabes que yo, como muy elegante, como Maximiliano, que fumaba puros, en un momento dado de las funciones, hicimos 4 temporadas. En una de las temporadas, yo haciéndome muy elegante como Maximiliano, iba en su carroza y me empiezo a fumar un puro y me fui mareando. Entonces caí de rodillas del mareo y entonces la gente creyó, y Susana creyó, que era por la emoción profunda de Maximiliano, era por el puro, que casi me lleva al otro mundo. Sí. ¿En qué hiciste, Roberto? Mira, en ese sentido, tenía un asistente que ya me dio la mano. Señor, ¿se siente bien? Sí, voy a la carroza otra vez, etcétera. Y me subí otra vez a la carroza, ayudado fue muy duro, fue esas cosas que te pasan en público y que bueno que uno tiene la capacidad de seguir adelante, y ¿verdad? Las tablas, porque sí, entonces nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta, pero era el puro que casi me lleva al otro mundo. Pero bueno, son cosas que te pueblan. Tú que eres una mujer que está en esto hace tantos años, cómo te van poblando los recuerdos, cómo te van llenando de emociones.
tú sabes, me adelanto a algo que te quiero comentar luego, no sé si soy demasiado Por favor, platicador. es tu programa, lo que quieras. Porque este año volvemos, a lo mejor Susana y yo, no te digo todavía, a hacer algo en el castillo. ¿Cómo crees? Wow. Te digo por qué, porque hay un libro memorable de Gustavo Vázquez Lozano que se llama 60 años de soledad, sobre todo el periplo de Carlota último hasta que murió. Mira. Acuérdate que murió de 87 años y vivió en la soledad de los castillos de Bélgica más de 60. Ajá. Entonces a lo mejor el autor Vázquez Lozano, que es excelente, me mandó el libro, a ver Roberto, si hacen algo con Susana, así que a lo mejor estamos en eso, empezando el año. Tú sabes que es un poco errático el principio. Sí, el arranque. El arranque, pero creo que volveremos al castillo, primero Dios, porque es profundamente emocionante hacer algo en el castillo de Chapultepec. No, bueno, y con estos dos tremendos actores, que agasajo. Y tú sabes, Matilde, que nos conmovía, mira los años que te estoy hablando, que nos cambiábamos de vestuario, etcétera, en las habitaciones donde habían estado ellos. Carlota y Maximiliano. No, impresionante, porque no me negarás que esa historia, no vamos a seguir hablando del Segundo Imperio Mexicano, no te preocupes, pero ¿cómo marcaron esos 3 años del Segundo Imperio toda la dinámica del desarrollo de este país? No, notable, notable. Eres argentino de nacimiento, Roberto. Argentino de nacimiento, pero claro, desde muy jovencito ya anduve por el mundo. Tuve durante unos cuantos años, por mi herencia de mis padres, mis abuelos, nacionalidad italiana. Que la tomé cuando trabajaba en Europa, porque era mucho más práctico, Matilde, en Europa, pertenecer al mercado común europeo. A la Unión Europea, por supuesto. Exacto. Pero ahora será por una cuestión de madurez o no sé qué. Sí, nací en un lugar de la Argentina que se llama Mar del Plata, pero qué lindo. Me fui de ahí muy, muy joven y me fui ya cuando salí para Inglaterra, para todo. Bueno, pero finalmente mi vida consciente, Matilde, mi vida adulta, mi vida de creación, si puedo llamar algo, no creas que estoy fanfarroneando, no, bien dicho. México. México ha significado mucho, mucho, mucho por la esencia, por todo lo que hice en México. Y lo que has hecho y lo que nos falta. Y lo que nos falta, ojalá. Empiezas a los 5 años en esto. A los 5 años. Cuéntanos esa historia. Me imagino un niño travieso. Sí, tremendo. Hambre. ¿Cómo? A ver, ¿cómo fue, Roberto? Mi madre era actriz y estaban en ese momento por hacer una obra de Pirandello muy importante que se llama 6 personajes en busca de autor. Ajá. Y mi madre hacía el personaje de la hijastra. Entonces le dijeron, ay señora, usted sabe que necesitamos un niño, etcétera. Ah, no, yo traigo a Robertito, etcétera, qué sé yo. Así que a partir de ahí ya no me bajé de un escenario. A los 5 años. A los 5 años y medio. Y ya después empecé a hacer televisión. Esto en la Argentina, fíjate los años que hace de eso. Cuando te marca algo, y sobre todo la profesión de una madre que es tan definitiva y definitoria, claro. Entonces eso me marcó mucho. Ya después anduve suelto por el mundo bastante tiempo. Perdón que me repita, hasta que encontré a Susana hace más de 40 años en Inglaterra. Entonces eso cambió mi destino. ¿Cómo se encuentran Susana Alexander y tú en Inglaterra? Mira, notable. Éramos los 2 becarios del British Council. Yo tenía una beca por Italia, ella tenía una beca por México. Ajá. Pero lo que ocurre que no había en ese teatro donde estábamos en el país de Gales, no había actores parlantes de español. Uy, qué suerte. Entonces, inmediatamente nos contactaron los del Departamento de Estudios Hispánicos
e hicimos un primer espectáculo, imagínate los años, recorriendo toda Inglaterra como actores bilingües, haciendo textos españoles, corridos mexicanos, romances españoles, y de ahí nació una, es más que amistad, es una hermandad muy particular la que siento con Sandra. Después de trabajar aquí con actrices notables, con Silvia Pinal, que me pidió que hiciéramos un espectáculo sobre Gonzalo Curiel, y que hice una cosa sobre Jaime Sabines, con Angélica Aragón, que he hecho 70 cosas, con Elena Rojo, que te dije que ya nos mira desde el cielo. Con Raquel Olmedo. Con Raquel Olmedo mucho también, hice también. ¿Verdad? En este momento Raquel está malita, está un poco retirada definitivamente. Así que me fue llenando todo eso. Ahí entra otra cosa que tiene que ver con tu esencia femenina. A ver. Un actor, si es profundamente emotivo, esto es idea mía, encuentra un eco y una recepción muy grande en un alma femenina, en un talento femenino. Hay una liazón, hay un encuentro que va mucho más allá de los sexos, que tiene que ver con la esencia de cada ser humano. Me he entendido actores memorables con los que hice telenovela, como ya muchos me miran desde el cielo, Dios mío, como Manuel Ojeda, como Gastón Tucet, etcétera, etcétera. Ignacio López Tarso, me imagino que Ignacio López Tarso, en Imperio de Cristal estuve en esa novela También ahí estuve con María Rubio, que también nos mira desde el cielo. Claro. ¿Qué te puedo decir, Matilde? Bueno, no me quiero disgregar, pero... ¿Cuántos años de carrera profesionalmente? Yo diría... Esto siempre es tramposo y siempre miento con mi edad. Siempre, pero yo te diría que por lo menos 70. 70. Wow. Y yo ahora que acabo de estrenar una cosita que hice con Susana, con Angélica Aragón, con Macaria, con Patricia Reyes Espíndola, hicimos una cosa sobre Carlos Gardel, y otra vez son muchachas que llevan muchos años en la profesión. La profesionalidad bien entendida, Matilde, te marca mucho. Y la esencia femenina me ha marcado mucho en ese sentido. ¿No regresas ya a Argentina? No, me fui cuando era adolescente, 12, 13 años. No. ¿Y qué dicen en tu casa? Mira, acá viene otra historia un poco mortal. Ya no me queda gente mía, me quedan unos sobrinos, me quedan unos primos lejanos, pero... Y te voy a decir algo otra vez. Se fueron mis padres, mi padre era italiano, mi mamá francesa, pero la última que partió hace 3, 4 años fue mi hermana. Y pareciera que mi hermana, que había quedado como la matriarca de la familia, al desaparecer ella, se desapareció ese lazo emotivo familiar, con ¿verdad? Familiar con ese país. Pero a los 12 años que sales de tu país, sí. ¿Qué te dicen tus papás? Los papás apoyaban mucho porque veían que yo tenía trabajo como actor. Mira, ¿te das cuenta? Mira. Yo estaba haciendo un programa que fue mítico en la televisión argentina, que se llamaba La Luna de Canela, y que era un programa como de tipo infantil, y me iba muy bien en eso, me iba muy bien en un par de películas, me iba muy bien. Siempre fui muy teatrero, Siempre fui muy teatrero. Te sale muy bien. Sí, muy teatrero, muy inclinado. El teatro, y mira que uno ha hecho cosas en esta carrera, pero el teatro es el que me comunica más. Será, y tú lo sabes porque tienes tanta experiencia en esto de manejar el espectáculo, lo que significa el encuentro personal con el espectador, eso es algo inalienable, Matilde. ¿Cuántas obras, cuántas puestas en escena habrás hecho?
más de 100, más de 100. De las notables de aquí, me marcó mucho Requiem por un imperio que hice con Susana, me marcó mucho Los Lobos, una obra que hice con, otra vez Alguien nos mira desde el cielo, que fue Pedro Armendáriz, Víctor Trujillo, Jesús Ochoa, Rafael Sánchez Navarro. Eso fue hace como 10, 12 años, pero recorrimos el país entero. Esa fue la única vez que realmente encontré un eco muy grande. Era una obra exclusivamente de hombres. De hombres, por Es supuesto. increíble cómo, no es la testosterona, no sé qué es, pero cómo une en el escenario el encuentro con una mujer que te brinda toda su esencia, o con hombres que te brindan también toda su esencia, ¿te das cuenta? Obras además memorables, las que hice con Angélica Aragón, la última que hice, por ejemplo, en el año, ¿cuánto hace de esto? 2, 3 años, se llamó Isabel y Hernando, sobre Isabel Moctezuma y Hernán Cortés. Mira. Grabamos el disco en la Fonoteca Nacional. Esas obras me marcaron mucho. Me marcó mucho una obra, otra vez, Gustavo Rojo ya nos mira desde el cielo, pero Ángeles Caídos, que hice con Jacqueline Andere, con Patricia Reyes Espíndola, en el Teatro Poliforum. Me pongo nostálgico porque el Poliforum, además, que era un teatro en ese sentido, tú lo recuerdas bien. Por supuesto, circular. Circular, te creaba una inmediatez con el público muy particular. ¿No impone tener a la gente tan cerca, ver tantos ojos encima de ti? Y de alguna manera te condiciona, pero te condiciona bien. Para bien. Claro, Matilde, porque no puedes mentir emociones, no puedes mentir vivencias del personaje, porque lo tienes ahí cerquita, ¿no? Impresionante. Yo hice ahí otra cosa con, ¿quién era en ese momento? Estaba la cantante Doris, empecé a hacer algo que después se transformó en lo del bolero. Bueno, ahora me voy a... Perdón. No te preocupes. La memoria que a veces con tanta gente dice... Pero la memoria que tienes para el teatro. Para el teatro, Te aprendes los personajes. Sí, pero sí, tú sabes que en esto que acabo de hacer de Gardel, comparto el escenario, te dije, con Macaria, con Susana, con Angélica, y de pronto alguna de ellas, con Patricia Reyes Espíndola, y me decían en los ensayos, pero Roberto, vamos a usar apuntador. Le dije, pues apuntador me parece bien para la tele, para el cine, pero para el teatro la memoria es capital, porque te va llevando, porque el escuchar en teatro que te estén dando el texto por el apuntador un poco te destantea mucho. Y entonces sí, para la memoria es muy importante lo del teatro. ¿Y cómo aprendes? ¿Cómo memorizas? Mira, esos textos, por ejemplo, Maximiliano. O sea, no son cosas fáciles, no son temas sencillos. Tremendo. Como los niños en la escuela, algunos dicen, no, yo pongo y en el coche pongo el cassette, o etcétera. No, yo memorizo como niño de escuela, caminando, yendo, viniendo por mi estudio, repitiendo el texto, etcétera, etcétera, etcétera. Como niño de escuela, pero ayuda mucho a la memoria. Por supuesto. Y la memoria te mantiene como vigente. Eso es definitivo, claro. En televisión te hemos visto, te hemos gozado, porque esa es la palabra, en infinidad de telenovelas. Pero yo recuerdo especialmente las telenovelas con el señor telenovela. Ernesto Alonso. Con Ernesto Alonso. Eso fue lo mejor que hice en mi vida acá en televisión, porque esas telenovelas históricas, ¿verdad que sí? Eran memorables, Matilde. Y contigo, qué agasajo, Roberto. Sí. Ahí en todas tuve personajes muy interesantes.
Y en relación a eso, te cuento una idea, no es fanfarronería, Por te lo favor. cuento porque me conmueve. A ver. Cuando hice en el vuelo del Águila el íntimo amigo de Porfirio Díaz, Manuel González, el presidente, resulta que hacen un homenaje la familia a Manuel González, entonces me invitan porque la imagen que tenían de Manuel González era la que yo había hecho en esa telenovela. A partir de ahí, los herederos, los nietos, bisnietos, tataranietos de Manuel González dicen, mire, D'Amico, es imposible evadirse de que usted representa la imagen de Manuel González para la familia. Ve nada más, ¿hasta dónde? Eso te conmueve, eso te conmueve. Ahí hice Manuel González, en la otra hice Francisco Serrano, en la otra hice Hiciste un personaje también de Pillo, de Pillo hice... que estuviste en la cárcel. Yo me acuerdo de ese personaje. Exacto. Tremendo. Ves que en televisión es muy distinto el asunto porque tiene una vorágine muy particular. Claro. Es lo que te... A mí me asombra que ando por la calle, etcétera, qué sé yo, y alguien se acerca o estoy en un restaurante y dice, oiga, señor D'Amico, qué gusto verlo, usted está entero, está igual que... Mentira, uno no está tan entero como hace 30 o 40 años. Pero cómo la gente fija mucho la imagen que tienen de eso. Y muchos de esos me decían cosas parecidas así, pero usted siempre hace de villano. Sí, qué villanos. ¿Qué villano? Qué villanos. Y tu voz... obviamente me documento para poder Sí. hacer una entrevista y más a un señor tan importante y tan conocido y querido. Y tu voz cambia, digo, eres el experto y lo sabes, la modulas de una manera cuando eres malo, cuando, por ejemplo, en Juan Querendón. En Juan Querendón. Ahí Juan Querendón. Yo no pensé que Roberto D'Amico podría estar haciendo Impresionante Juan Querendón, ¿no? Juan Querendón. Pero ahí, otra vez, ahora me acuerdo de lo que te quería decir. Ajá. Fue el encuentro con una productora fuera de serie que ya no está produciendo, está haciendo otras cosas, que era Mapat. Mira, querida no sé si te Mapat. acuerdas de Mapat. Sí, por supuesto. Hubo dos productoras mujeres ahí que fueron para mí lo que hice. ¿Cómo se llamaba? Angeli Nesma, también. que también hice un detective medio corrupto ahí. Mujeres para mí muy memorables en mi actividad, en mi trabajo, que fueron Mapat y Angeli Nesma. Estoy seguro que las recuerdo. Sí, no, y las abrazo con todo el cariño. Claro. Pero, por ejemplo, vamos a hablar de Juan Querendón. Yo no estaba acostumbrada a ver a D'Amico Sí. en una telenovela. No. Así. Lo de Juan Querendón fue porque además... Te sacaron de tu zona de confort. Lo has dicho mejor que ¿Verdad nunca. que Me sí? sacaron de mi zona de confort, etcétera. Porque acostumbrado a ser gente con toda humildad, elegantiosos, Sí, sí. etcétera, embajadores, etcétera. Ahí de Juan Querendón, me acuerdo que las últimas escenas yo terminaba comiendo junto a un perro en su casa. Y no sé qué pasaba, por qué terminé ahí. Lo que pasa es que se me juntan los cables, Los personajes, pero ahí había gente muy querida. Pero Juan Querendón. Ajá. Me marcó mucho el encuentro con Silvia Pasquel, con quien también hice muchas cosas en teatro. ¿Cómo no? Pero en ese momento con Silvia Pasquel es una actriz muy completa, muy entera, muy etcétera. qué sé yo. Buenísima también. Buenísima, excelente. Es toda una personalidad, Silvia, no, memorable. La acabo de ver ahora a raíz de la partida de su mamá, de Silvia Pinal. Juan Querendón
porque fue una novela muy larga, Matilde. Aparte, muy exitosa. Muy exitosa. El encuentro con un tipo muy excepcional que es Eduardo Santamarina y Mayrín Villanueva. De ahí, de esa novela, nació una amistad muy profunda con esos dos, que gracias a Dios ahí están juntos, hijitos en conjuntos, hijitos de uno, de otro, pero ahí siguen una familia bonita, la una verdad. familia muy bonita. Sí, Juan Querendón me marcó mucho también. ¿Le has dicho a algún personaje que no? Sí, alguna vez he dicho que no. Cuando no hay esencia, no hay posibilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Alguna vez he dicho que no. ¿Qué te gusta hacer más? Mira, ¿Buenos, malos? lo que se me da naturalmente, esto va a parecer otra vez una tontería, una fanfarronada, es la gente, a ver cómo te lo digo bonito, un poco con presencia intelectual, con presencia espiritual, será por eso que hice tantos sacerdotes en las novelas, pero o los personajes históricos, como en las novelas de don Ernesto Alonso. Como anillo al dedo los personajes históricos. Porque los personajes históricos te dan no solamente la esencia del personaje, sino el entourage, todo lo que lo rodea, lo que significa para la historia de México. Eso es importantísimo. Cuando tienes un personaje, a pesar de que en la telenovela no vas a ahondar en una espiritualidad profunda, etcétera, pero si haces el personaje de un religioso que comunica serenidad, espiritualidad, eso de alguna manera te nutre. O busca lo mejor de uno. ¡Uy, qué fortuna! Sí, busca lo mejor de uno. Eres un hombre de fe. Profundamente. Qué afortunado. Profunda fe, profunda fe. Creo que es lo que me mantiene entero. En esta época donde el mundo se cae por los cuatro costados, Matilde, si no hay una fe profunda, una fe interior a la cual aferrarte, estás muy suelto. Sí, sí, sí. No hay puntos de referencia en el mundo, Matilde. No las hay. Amaneces diciendo, no, los muertos en Gaza, no, lo que se pasó ahora en el Líbano, no, los muertos aquí en cualquier estado de la República, que eso te llega muchísimo. Si no estás armado espiritualmente contra eso, andas muy a la deriva. Yo refiero que la fe es un músculo, que todos los días hay que estar trabajando. Totalmente. Pero totalmente. ¿Cómo mantienes tu fe? ¿Cómo ejercitas la fe? Si se pudiera decir de alguna manera. Primero, y te lo digo con cierto pudor, pero como no nos ve nadie más que tú y yo. Eso. Soy un hombre de oraciones, Cada mañana y cada noche digo, Dios mío, a ver, ¿cómo me fue en este día? ¿Qué hice de correcto, de incorrecto? A veces tener profunda fe te exige ser coherente y sincero contigo mismo. Tú sabes, Matilde, que leía un libro hace una semana, 10 días, donde daban los consejos para mantenerte con la mayor salud espiritual en este mundo. Y había como 4 dictámenes, pero había uno que me impactó profundamente, que decía, tener compasión de uno mismo. Y tener compasión de uno mismo no es ser condescendiente, sino realmente mirarte con ojos de fe y saber que eres producto no solamente de las circunstancias que te rodean, sino de tu mandato interior. Mira qué bonito lo dices. Eso es importantísimo. Y la ejercito, ojalá el Altísimo esté de acuerdo, la ejercito a través de todos los momentos de mi vida, desde que tomo un café en cualquier etcétera, desde esa entrevista contigo, desde algo que voy a ir a hacer ahora que tengo.
lo ejercito. Porque tienes mucha razón, perdón, dijiste algo muy coherente. La fe es como un músculo. ¿Verdad que sí? Claro, hay que ejercitarlo. Si no hay recursos interiores para salvarte, ahí es donde la cosa sucumbe. Sí. Sucumbe. Y en ese sentido, volviendo un poco a la esencia de nuestra entrevista, el trabajo de la actuación te brinda la oportunidad de analizar constantemente tus sentimientos. Cómo proyectas el sentimiento en este personaje o en el otro personaje o en el de más allá. Acabo lo que estrené hace un par de semanas, lo de Yo, Carlos Gardel. Entonces la gente te pregunta, oiga, D'Amico, pero ¿por qué se le ocurrió Carlos Gardel? Él dice, porque mira, es un personaje que sigue siendo vigente a pesar de que murió hace más de 100 años, y porque era un hombre, como se dice en un momento del espectáculo, era un hombre proyectado a una fama absolutamente aplastante que lo agobiaba y con una falta de interioridad para soportarla. Wow. Sí. No te creas, tú ves que en este ambiente, si no estás con los pies en la tierra, Matilde te lleva a lugares impensados. Y me imagino que lo has visto en cantidad de compañeros y compañeras. En cantidad de compañeros y compañeras. ¿Verdad que sí? Con profundo respeto, pero soy muy cauteloso, jamás interfiero en la vida de nadie. Cuando veo que puedo compartir, comparto. Cuando no se puede compartir, no se comparte. De ahí siento que estoy hablando demasiado. No. Me debes disculpar. No. Tiene que ver un poco con lo que te dije al principio. Cómo he encontrado en todo lo que he hecho enorme repercusión en la esencia femenina. Por supuesto. Es en la esencia femenina. Creo definitivamente que por encima, la segunda vez que lo digo, que la testosterona, la esencia femenina como rectora es notable. Es notable. No en vano salimos de un vientre materno, etcétera, etcétera, etcétera. No en vano tú estás a cargo de este programa. Sí. La esencia femenina tiene un asidero muy, muy, muy grande. Hay gente muy amiga mía, muy querida, como es Angélica Aragón, es una mujer queridísima de Angélica. Profunda espiritualidad. ¿Cómo no? Entonces el diálogo se da a otro nivel, te entiendes a otro nivel. Por supuesto. Cuando ensayábamos y las funciones que hicimos de Isabel y Hernando con Angélica, decíamos, ¿cómo fue? Y no me voy a ir por deshistóricas, enseguida me cortas. ¿Cómo fue que Isabel Moctezuma, esa hija predilecta del emperador Moctezuma, logró moverle el piso a Hernán Cortés, que era el ejemplo perfecto del macho beligerante, Mira. etcétera, etcétera? Y yo creo que tiene que ver mucho la esencia femenina, que tiene un poder más allá, evidentemente, del poder físico o lo que sea. Sí. Yo cuando veo al próximo presidente de Estados Unidos digo, bueno, qué ejemplo terrible de la masculinidad no bien entendida. Por supuesto. No. Y hablando, por ejemplo, de Gardel, porque lo acabo de hacer hace unos días, dice, Borges sospechaba de la virilidad de Carlos Gardel porque Borges se remitía a la virilidad contenida de la esencia de los gauchos. Mira. No me negarás que es un concepto, Matilde, interesantísimo. Sí, por supuesto, muy profundo. ¿Cómo sí, no? Virilidad contenida. Claro. Eso es la buena virilidad, etcétera, etcétera. Cosa que no ves en... Bueno,
desde Netanyahu para acá, no, pero no vamos a hablar de política. ¿A qué villanos has gozado? ¿Qué villano te ha marcado? A ver, de los que hice, déjame que te voy a decir exactamente. Es que cuando eres malo, eres malo. Claro. Hijo. Un villano muy excepcional de tipo político es el que hice en esa obra Los Lobos con Pedro Armendáriz. Porque ahí tienes, ¿por qué me sentía tan cómodo? A ver. Un tipo de una enorme presencia, de una intelectualidad sobrada. Pues tú. Entonces, te estás definiendo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando eso se lleva al terreno de la maldad política, estamos mal. Estamos mal porque falta condescendencia, falta profundo entendimiento del mundo que te rodea y de la gente con la que tratas. Ahí ya no eres tú. No, Ahí ya no. Un villano, háblame de cómo bordas a un villano, con la mirada, con la voz. Yo creo... ¿Cómo es la voz? ¿Cómo es Roberto D'Amico en villano? Mira, primero... cosa que no está pasando en esta entrevista, muy austero de gestos, mucho más contenido, muy preciso en todo lo que dice, con gran seguridad en la voz, claro, porque con gran seguridad en la voz, porque ¿qué es lo que ocurre? Los villanos políticos, que hay muchos ejemplos en el mundo, Matilde. Los villanos políticos son siempre profundamente seguros de sí mismos. Y si a eso añades un carisma personal, la cosa está terrible. ¿Cuántos políticos aterradores han tenido carisma? Y eso es terrible. Porque el carisma engaña. Claro. Es falta de sinceridad, es presencia, es voz bien entonada, es ¿Cómo es la voz? A ver, danos la voz del villano. Es que me estoy embobada. Ay, no, qué lindo, no. Lo que ocurre que, por ejemplo, mira, hasta lo estoy pensando, pero va por ahí la cosa. No debe haber inflexiones hacia lo agudo, debe haber más bien una resonancia en el pecho, porque eso te da la pauta de que el tipo está absolutamente seguro de sí mismo. Bueno. No, eres un maestro, qué barbaridad. No. Qué interesante. Interesante todo esto porque por eso nuestra plática yendo en círculos, Matilde. Esta profesión de actor te da esa capacidad de análisis constante de tu esencia, de tu presencia, de tu proyección, ¿no es cierto? Y también me conmueve, perdóname, pero estoy muy enredado con el personaje de Gardel que acabo de hacer, que vuelvo a hacer en un par de semanas. Ay, qué bueno que nos dices. Sí, ¿En qué teatro están? Vamos a empezamos unas giras muy interesantes en el Teatro Las Torres, porque ahí hay un hombre muy excepcional que es Adrián Padilla, que es un gran productor, y que quiero empezar ahí la gira. Lo que pasa que va a ser una gira muy de lugares bien específicos, no podemos hacer temporada porque es un elenco muy grande y con gente muy ocupada, entonces por suerte están ocupados. Con gente de a de veras. Sí. Mira, las que son más fáciles son las actrices, Angélica, Susana, Macaria, Patricia Reyes Espíndola, pero ponerte a tratar, con todo respeto, para que no crean que es antipático, tratar con músicos y con cantantes ya te lleva a otro terreno, porque tienen otro tipo de dinámica. Sí, no porque sean malvados, etcétera, o qué sé yo. Sí, están en otra cosa. Están en otra cosa. Entonces, más que, bueno. Ay, nuestra plática tiene... De todo un poco. De todo un poco. ¿Te casaste, Roberto? Mira... ¿Hiciste una familia aquí en México? No.
No, aquí hay una cosa que toca mucho a mi corazón, porque hubo una mujer que llegó muy profundo a mi vida, que hace más de 20 años que partió, que fue Kitty de Hoyos. Con Kitty hicimos una obra, se llamaba Señoritas a Disgusto, pero después escribí un espectáculo para ella y para mí que se llamaba Historias de Romances y Corridos. Lo mantuvimos como 15 años en repertorio hasta que ella murió. Acuérdate que tuvo un cáncer muy terminal, etcétera. Pero recorrimos el país, fuimos a Canadá, fuimos a Estados Unidos y lo pienso un poquitito, hago pausa medio melodramática, porque Kitty era la esencia de lo femenino. No hablemos de calidades intelectuales enormes, pero sí era una personalidad femenina muy exquisita, y de la gente con que he trabajado y cuando andábamos de gira, etcétera, yo no te puedo contar hasta qué punto causaba impacto la presencia de Kitty de Hoyos, que era una figura del cine fundamentalmente, ¿te das cuenta? Y tú notabas, estás viendo lo que provoca en el público, esa cosa de cuando aparecía aquella rubia, cuando hicimos con Kitty de Hoyos, no sé si me digrego mucho, en Estados Unidos y en Canadá, un articulista de Canadá la llamó la Marilyn Monroe mexicana. La Marilyn Monroe mexicana, Kitty de Hoyos. Bueno, ¿duraron muchos años juntos? Sí, los 15 años como 20. Uf. Como 20. ¿Y no te volviste a enamorar? Enamorarme, he tenido muchos coqueteos, pero enamoramiento profundo donde te comprometes a fondo con la esencia de alguien, compartiendo todo, angustias, desdichas, lo que sea. Yo recuerdo, fue la única mujer que me dio una bofetada. Por eso recuerdo tanto. Estábamos por salir de gira, qué sé yo, y yo la esperaba en el aeropuerto y no era puntual. Ese era un problema. ¿Tú no eras puntual? Ella no era puntual. Y yo siempre súper puntual, etcétera, qué sé yo. Entonces llega al aeropuerto, te estoy hablando de una anécdota de hace 30 años. Entonces, digo, pero Kitty, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué eso, etcétera? Mira, tú no vas allá, ¡pum! Y me da una bofetada. La única mujer, bueno, nadie me abofeteó en toda mi vida. ¿Y qué hiciste? Pero me quedé tranquilo, porque la quería y la respetaba muchísimo. Pero recuerdo eso porque me ubicó en su lugar, ella con su esencia. Bueno, muy complicado. Pero mira de las historias que te estoy hablando. Eres muy buena platicadora. ¿O será que yo platico demasiado? Tú eres un gran conversador. No. Porque eres un hombre muy apuesto. Ojalá. No, lo sabes, Roberto. Ay, ojalá. Ojalá. Yo podría, aparte de buen actor, tienes la esencia italiana de un hombre con mucha personalidad, muy bien puesto, muy culto. Puedes compartir tu vida con una mujer en cualquier momento. Sí, es cierto. Es cierto totalmente. Pero aquí entra otra cosa en juego de lo que no vamos a hablar ahora, Matilde, porque entonces ya me desespero. Y le tengo mucho miedo al paso de los años, porque yo creo que muchas de las cosas, y eso te lo digo con toda humildad, por favor. Al paso de los años digo, ¿hasta qué punto muchas de las cosas que hice en mi trabajo era producto de mi presencia más que de mi esencia? Eso es tremendo. Yo recuerdo una actriz
yo creo que sí que vive, pero que la dejé de ver, que estuve en una telenovela con ella, porque me la olvidan a mencionar ahora, una actriz que se llamaba, a ver si te acuerdas tú, Angélica Chaín. Claro, claro. Y Angélica, que era un ser un poco inseguro, supongo, porque... Y guapísima ella. Perdón, exacto, guapísima. Insegura, mira. Exacto, y era ella la que decía, mira, D'Amico, yo muchas cosas en lo que hago en esta profesión, digo, si se debe más a mi presencia que a mi esencia. Y esto es terrible. Por supuesto. Esto es terrible, esto es terrible. Que se presta mucho en este medio, Matilde, tú lo sabes mejor que nadie. Sí. Bueno, mira, después de esta entrevista contigo tengo que ir al analista y a decirle, mire, tuve una entrevista con Matilde Obregón que me hizo bucear tanto en lo que uno es, que etcétera, etcétera. Te has presentado con infinidad de personajes. Sí. Has ido a Canadá, Inglaterra, Holanda, Sí. Turquía, Ecuador, a Guyana. O sea, ¿qué te falta por hacer, D'Amico, por Dios? Mira, me lo pregunto. Y ¿sabes qué me digo, Matilde? ¿No habré llegado al límite ya? Entonces, cuando hablo de que No, porque hablaba con Susana esta mañana. Entonces, le digo, ay, Susana, ¿qué te parece que en el castillo de Chapultepec hacemos lo de Carlota, esto de la soledad de la emperatriz, etcétera, qué sé yo? Y me decía, ay, ves que ella está semi-retirada prácticamente. Hace una cosita cuando le interesa, como esto de Gardel, otra cosita que va a hacer ahora, porque Morris la llamó para hacerle un homenaje en los monólogos de la vagina. Entonces me dice, mira, Roberto, el tiempo es muy sabio. Cuando ya no haya posibilidad de exceder un límite, el tiempo te lo va a decir. Por supuesto. El tiempo te lo va a decir. Hablando, otra amiga muy entrañable con la que hice muchas cosas, con ella estuve en una de las telenovelas que más, ahora no me acuerdo, con Jacqueline Andere. Entonces Jacqueline, me dice, me habla seguido, etcétera, qué sé yo, y me dice, ay, Roberto, ¿no será momento de que ya me quede en mi casa tranquila? Y entonces digo, no, Jackie, en la medida que tú sientas que todavía tienes la fuerza de vestirte, maquillarte, etcétera, ir, ensayar, ponerte ante una cámara, el tiempo te va a decir. El tiempo es muy cruel en ese sentido. Y para todos, ¿eh? Perdón, para todos. Para todos. Para todos. Dan nervios. Entras, por ejemplo, a Gardel. Sí. ¿Te dan nervios? Todavía hay sí. Ese nerviecito. Perdón. Esto sí te doy mi palabra de honor, si soy hombre de honor. Me da nervios siempre todo. Todo. ¿Sí? Sí, me da nervios, ¿por qué? Por un exceso de autocrítica o de responsabilidad, etcétera. Antes de la función, hace un par de semanas, la primera de lo de Gardel, dije, Dios mío, ponerme a decir palabras de este nombre, Gardel, que lo dices en el mundo entero y todavía la gente sabe quién es. Cuando hice, por ejemplo, con Silvia Pinal lo de Gonzalo Curiel, o cuando hice con Raquel lo de José Alfredo Jiménez, o cuando hice con Angélica en el Lunario lo del bolero, cada vez decía, Dios mío, aquí estoy representando yo lo que era Agustín Lara, o lo que era José Alfredo Jiménez, o lo que era Gonzalo Curiel. Sí te entra una especie de llamarlo nervios, o llamarlo, yo diría, no inseguridad. A eso iba, no inseguridad. No es inseguridad, es responsabilidad ante un tipo que todo el mundo sabe quién es. Todo el mundo sabe quién es. Cuando hablaba de
cuando hice lo de Guerreras esta semana, que lo retomamos, etcétera, había gardelianos a muerte que me decían, oiga, Roberto, pero yo no me imaginaba que Gardel era tan inseguro y era un hombre tan triste. Mira. Y de pronto, sí, porque son cosas que cuando son figuras conocidas, cuando hice lo de José Alfredo Jiménez, ya murió el hijo, pero sigue Paloma Jiménez, la hija, y Paloma, la que cuando lo estrené en el Lunario hace de esto 15 años, vivía todavía Paloma, mira, la mujer de José Alfredo, claro. Entonces, me decía lo que le conmocionaba, porque lo que siempre trato en espectáculos donde estoy representando un personaje conocido es documentarme muy bien, para no inventar random lo que puede ser, ¿no? Sí hay un nerviosito, o debe ser no falta de seguridad, sino responsabilidad ante lo que estás encarnando y lo que estás diciendo. ¿Haces castings aún? Todavía hago casting porque ahora está muy de moda hacer casting. Entonces, y cuando me rechazan me siento el peor de los seres humanos. Porque ves que los castings ahora todo el mundo siempre son por lo general americanos, ¿verdad? Entonces te llaman para hacer no sé qué, etcétera. No, pero se presentan 8, 10, entonces tú debes entender que el director que está viendo eso, no, a lo mejor no le gustó como dijiste eso, a lo mejor no sé. Sí, cuando me rechazan me siento fatal. Sí hago casting, cuando es sobre todo para series en el extranjero, etcétera, pero con total sumisión, Mira, qué humilde, qué sencillo eres, no lo pensaría así. Debe ser. Ay, Matilde, bueno, sí. Segunda vez que te lo digo, después de esta entrevista contigo, llamo a mi analista y le digo, ay, perdóneme mi querida, pero estuve con Matilde Obregón. Ya acabé la consulta. Ya acabé ¿Qué le vas a decir a Susana Alexander? Porque hablan todos los días. Todos los días. ¿Qué le vas a decir de esta entrevista a la querida Susana? Te voy a decir. A ver. Eres exactamente lo que ella me dijo. La calidez de Matilde, lo cómodo que te hace sentir, tiene mucho que ver, me dijo ella, que lo hace en su casa, y me comentó que tú una vez fuiste a casa de ella. Hace poco, me contó eso, porque ayer también tuvo una comida con técnicos y de la última temporada que hice, y a raíz de eso me dijo, pero si Matilde hasta me dijo que venía a mi casa y no sé qué, etcétera. Ahí estuvimos hablando de sus plantitas, el perrito, que el perrito no nos dejaba hacer la entrevista al principio. ¿Te acuerdas, Carlos, de Lola? Sí, Lola. Bueno. Y te pregunta, y le pregunto y no forzado, pero ¿cómo está Lola esta mañana? No, me dice hoy, la perrita, sí. Y me dice, no, es que está muerta de frío, con suéter y todo. Ayer se metió a dormir conmigo, pero se metió entre las cobijas. Susana contándome de Lola, de su perrita. Pero esto tiene que ver mucho con tu experiencia. Eres una mujer que viene haciendo esto hace mucho tiempo, y entonces eso da una seguridad no solo de entrevistadora, sino de esencia femenina amorosa. Bueno, tenerte aquí en el estudio, presentar esta charla tan grata, conocer, aprender, porque estamos aprendiendo. Qué lindo. Aprendiendo de ti. Y se va a terminar el programa y te voy a decir lo que nos falta por hacer. Dime. Aquí hay un teléfono. Sí. Y este teléfono tienes derecho a hacer una llamada. Sí. A quien tú quieras. Sí. Y queremos que la hagas y que nos compartas esa llamada. ¿A quién le vas a marcar? Si me contesta, ya hablé con Susana, tengo que marcarle a Angélica. Porque está muy presente en lo que... A ver. ¿A quién tú quieras llamar? Sí. Que esté aquí en el cielo, en la tierra, donde tú quieras. La persona.
entonces eso me das más posibilidades. Le voy a marcar a Kitty. Levanto el teléfono, marco y le digo: hola Kitty, ¿cómo estás? Estoy con Matilde Obregón y salió tu tema y lo que significaste para mí y quiero comunicártelo. No sé en qué nubecita estarás en este momento, pero yo estoy ahí contigo y recordando siempre y agradeciéndose tanto tu presencia en mi vida. Incluso le conté a Matilde esa anécdota que fue la única persona, no solo la única mujer, sino la única persona que me dio una bofetada en un lugar público en el aeropuerto para ubicarme. Siempre estoy contigo, Kitty. Un abrazo, a pesar de la bofetada. Bueno, así son las cosas, pero aquí seguimos. Estamos enteros. Y si no estuviéramos enteros, no estaríamos haciendo esta plática contigo. Y tenemos fe. Sí, perdón. Y repito por tercera vez lo que tú dijiste, sí estoy de acuerdo. La fe es un músculo que se ejercita cada día. Y es lo que te da fuerza, impulso de vida. ¿Cómo agradecerte, Matilde? ¿Tus redes sociales cuáles son? Qué pena que no está aquí mi asistente, Roberto D'Amico, MX. Roberto D'Amico, MX. MX, sí. Roberto D'Amico, todo de corridito. Perdón, porque tengo un alma mater, que es un asistente mío que se llama Miguel Ángel, que es un verdadero ángel que me maneja todo realmente, de manera, no mis influencias, mis amores, mis intereses, pero todo lo que sea práctico me lo maneja él, Está apareciendo en pantalla tus redes sociales. No sabes cómo te agradezco. Qué honor, qué privilegio haberte tenido en mi programa. Muchas gracias. A ti, Matilde, desde lo mejor de mí. Igualmente, muchas gracias, Roberto. Y muchas gracias a ustedes, gracias a Cristóbal, gracias, Carlos. Gracias, Carlos, de verdad. Nos vemos en el próximo programa. Yo sé que esta entrevista no les gustó, les encantó. Yo me quedo, aprendiendo y conociendo más a un ser humano como el señor Roberto D'Amico. Pásenla bien. Yo soy Matilde Obregón y que pasen la mejor de las tardes. Gracias, Roberto. ¡Bravo!